programa de hoy, peregrinación virtual a Basílica de Guadalupe llegó a más de 3 millones de personas. Eduardo Verástegui explica por qué aceptó puesto en administración Trump. En España reúnen 27.000 firmas para defender a benedictinos del Valle de los Caídos. Hola amigos, bienvenidos a EWTN Noticias, soy Silvia Ordóñez. Yo soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. Iniciamos esta edición contándoles que la peregrinación virtual a Basílica de Guadalupe en México llegó a más de 3 millones de personas. Veamos. El pasado 19 de septiembre se realizó la primera peregrinación virtual internacional a la Basílica de la Virgen de Guadalupe en México. Los organizadores informaron que el evento fue todo un éxito y que en esta iniciativa participaron 106 grupos, con lo que el mensaje mariano llegó a más de 3 millones de personas. En esa línea, dieron a conocer que la peregrinación tuvo una duración de 2 horas y 16 minutos y que durante su desarrollo, fieles de distintos lugares del mundo, como América Latina y España, rezaron el rosario y participaron de una misa que estuvo presidida por Monseñor Víctor Aguilar Ledesma, presidente de la Dimensión Episcopal para los Laicos de la Conferencia Episcopal Mexicana. En su homilía, el también obispo auxiliar de Morelia dijo que celebraron esta primera peregrinación virtual de modo atípico en tiempos de pandemia, ya que no quisieron dejar de cumplir la misión confiada de seguir evangelizando y anunciar el evangelio. En ese sentido, Monseñor Aguilar explicó que las circunstancias de hoy ni son las peores que ha sufrido la Iglesia, ni son las últimas, y que ante esto no se debe olvidar que todos están llamados a ser testigos de Cristo en el mundo, sal y luz en la tierra. Por otro lado, el prelado resaltó que las personas pueden perder el empleo, la salud, un ser querido o dinero, pero lo que no se puede perder es esa fe que une y adhiere a Cristo. En otras noticias, frente al fallecimiento de la jueza de la Corte Suprema de Estados Unidos, Ruth Bader Ginsburg, líderes católicos en el país se pronunciaron. Diversos líderes católicos se pronunciaron en las redes sociales tras la reciente muerte de Ruth Bader Ginsburg, jueza de la Corte Suprema de Estados Unidos, quien murió a la edad de 87 años a causa del cáncer de páncreas. Como se recuerda, el presidente Bill Clinton la nombró jueza de la Corte Suprema en 1993. Bader fue judía, pero esa razón no fue un obstáculo para establecer una amistad de largos años con el fallecido juez católico del Alto Tribunal, Antonin Scalia. En esa línea, el padre Pius Piecik, abogado y profesor de Derecho Canónico en la St. Patrick's University and Seminary en California, escribió desde su cuenta de Twitter que en nuestro mundo moderno, dividido por la política, la amistad entre los jueces Ginsburg y Scalia mostró un modelo del respeto que la gente puede tener por el otro, incluso si no están de acuerdo, y pidió que ella, junto a él, descanse en paz. Por su parte, Laila Rose, presidenta del grupo Provida Life Action, también pidió por el reposo del alma de la jueza Ruth Bader e hizo un llamado a seguir rezando por la nación. Cabe señalar que a lo largo de su trayectoria, Ginsburg mostró su constante postura a favor del aborto. Ahora, con su partida, se podría permitir que haya una mayoría de 6 jueces conservadores de los 9 que conforman la Corte Suprema, si es que el presidente Donald Trump nomina un nuevo magistrado para ocupar el lugar dejado por la jueza. Por otro lado, el actor y productor mexicano Eduardo Verástegui respondió a las críticas que ha recibido y explicó por qué aceptó un puesto en la administración de Trump. Veamos. El actor y productor mexicano Eduardo Verástegui respondió a las críticas que ha recibido por su designación como consultor de la Comisión Asesora sobre Prosperidad Hispana del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el pasado 15 de septiembre del presente año.
En una entrevista concedida a un medio local, el productor mexicano contó que hace casi 16 años le hizo una promesa a sus padres de no trabajar en ningún proyecto que ofendiera su fe, convicciones o a los hispanos, e indicó que desde entonces trabaja para elevar la dignidad de estas personas en el país norteamericano. En esa línea, Verástegui resaltó que los hispanos son héroes todos los días, héroes sin capa, que se mudan a esta nación no a robar, sino a trabajar muy duro para sacar a su familia adelante. En ese sentido, el actor manifestó que ya venía haciéndole frente a la situación de los hispanos desde su posición como cineasta, pero que con la invitación del presidente Trump, la diferencia que puede hacer es muy grande. Por otro lado, Verástegui reconoció que su designación genera conflicto, pero quiere ver esto como una oportunidad para que desde adentro se haga la diferencia. Asimismo, indicó que lleva 2 años y medio llevando cartas a la Casa Blanca y hablando de la importancia de sacar adelante a los Dreamers. Vamos ahora con noticias de España, donde se lograron reunir 27.000 firmas para defender a los monjes benedictinos del Valle de los Caídos ante una posible expulsión. Conozcamos los detalles. A través de la organización católica Enraizados, se recolectaron más de 27.000 firmas para apoyar a la comunidad de benedictinos de la Abadía del Valle de los Caídos en España, quienes podrían ser expulsados mediante la nueva Ley de Memoria Democrática, anunciada hace poco por el gobierno español tras el Consejo de Ministros. Esta nueva legislación, de la que todavía solo se ha redactado el anteproyecto y que deberá pasar ahora por las Cortes para su redacción final y aprobación, pretende eliminar todo vestigio del régimen de Franco en la sociedad y honrar a los que lucharon por la República durante la Guerra Civil y en los años posteriores. Entre las medidas que recoge este anteproyecto de ley está resignificar el Valle de los Caídos, en cuyo cementerio de Cuelgamuros están enterradas más de 30.000 víctimas de la Guerra Civil, y convertirlo en un lugar de memoria pedagógica democrática. Es así que mediante las firmas obtenidas se muestra el rechazo a las declaraciones de la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, quien señaló que la presencia de los benedictinos en el Valle de los Caídos es incompatible con la resignificación de este lugar. En ese sentido, la organización católica anunció que tomarán acciones legales contra la nueva ley, la cual ignora la voluntad de las familias de que los muertos descansen en paz en el cementerio de Cuelgamuros bajo la oración de los monjes. Seguimos con noticias desde España y por ello nos enlazamos con nuestra corresponsal Blanca Ruiz, quien nos tiene información de una reunión que sostuvo el Papa con los que encabezan la Conferencia Episcopal Española. Adelante, Blanca. Hola, muy buenas. Les saludo desde España, desde donde les traigo las últimas noticias, en concreto la reunión que mantuvo el Papa Francisco el pasado sábado con el cardenal Juan José Omeya, arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal. También se encontraba en este encuentro el cardenal Carlos Osoro, arzobispo de Madrid, y Monseñor Luis Argüello, portavoz de la Conferencia Episcopal y obispo auxiliar de Valladolid. El encuentro entre los cardenales españoles y el Papa duró 1 hora y 15 minutos y posteriormente se reunieron también con el secretario de Estado Vaticano, Monseñor Pietro Parolin. Durante el encuentro el Papa aseguró que sigue de cerca la actualidad de España y está especialmente preocupado por la situación de la pandemia de coronavirus en el país, así como la posible aprobación de la ley de eutanasia y la acogida de migrantes. En relación con la eutanasia, el cardenal Omeya aseguró que el tema de la vida preocupa especialmente al Papa Francisco. Según afirmó el arzobispo de Barcelona, la clave del debate en relación con la eutanasia no es solo si morir o no dignamente, sino que es el tema del dolor, del acompañamiento en ese dolor, porque cuando se quita al enfermo el dolor y se siente la cercanía de la familia, él desea vivir. En este encuentro que mantuvieron los cardenales españoles con el Papa Francisco también se habló sobre la pretensión del gobierno socialista de resignificar el Valle de los Caídos, que incluiría cambios sustanciales en la cruz, el cementerio, la basílica y la abadía del Valle de los Caídos.
El cardenal Omeya pidió que haya un diálogo con la sociedad y también con la Iglesia, con la Conferencia Episcopal y la Archidiócesis de Madrid. Esa resignificación que propone el Gobierno conllevaría la conversión del Valle de los Caídos en un cementerio civil y posiblemente expulsaría a la comunidad benedictina que administra el valle para convertir el monumento en un lugar de memoria pedagógica democrática. Por eso el cardenal Omeya insistió en la necesidad del diálogo que, según afirmó, nos falta en la sociedad de hoy, y mostró su esperanza en que el debate sobre el Valle de los Caídos se solucione por el buen camino. También les cuento que la Comunidad de Madrid lamentablemente es una de las principalmente afectadas por la segunda ola de coronavirus, lo que ha llevado al Gobierno regional a decretar normas estrictas de restricciones en 37 áreas de la Comunidad de Madrid, que por supuesto también afectan a la vida de la Iglesia. Entre esas medidas se encuentra la reducción del aforo de los templos en estas áreas, que pasa a ser de 1/3, mientras que en el resto de las zonas no afectadas de la comunidad se mantiene al 60%. Estas normas regionales se revisarán cada 15 días. Se indican que los encuentros se limiten a un máximo de 6 personas y no a 10 como estaba previsto hasta ahora. Por supuesto, en todas las iglesias de Madrid y de España se mantiene el control del aforo. Es obligatorio el uso de mascarillas, las pilas de agua bendita están vacías y se ofrece gel hidroalcohólico, entre otras muchas medidas vigentes para evitar la propagación de la COVID-19. Y con eso les dejamos, amigos. Esto es todo desde España. Seguiremos informando. Gracias, Blanca, por la información. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, Vaticano ante la ONU pide una resolución pacífica y justa de crisis en Bielorrusia. Y Papa Francisco recuerda el 5º aniversario de su viaje apostólico a Cuba. Ya regresamos con más información en EWTN Noticias. Por otro lado, el Vaticano hizo un llamado a establecer una resolución pacífica y justa ante la crisis política y social que se vive en Bielorrusia. Veamos. El observador permanente de la Santa Sede ante las Naciones Unidas, Monseñor Iván Jurkovic, pidió durante un debate especial en Ginebra del Consejo de Derechos Humanos sobre la situación de Bielorrusia una resolución pacífica y justa que respete los derechos humanos para así ponerle fin a los conflictos sociales y políticos que vienen escalando desde hace semanas en esta nación. De acuerdo al prelado, la Santa Sede ha seguido con gran atención la situación sociopolítica posterior a las elecciones en dicho país y ante ello renueva su llamado a una resolución pacífica y justa de las tensiones a través del diálogo sincero, el rechazo de la violencia y el respeto de la justicia y de los derechos humanos y civiles fundamentales. Este llamado se da después de que el presidente Alexander Lukashenko anunció que colocaría a las tropas en alerta máxima y cerraría las fronteras de Bielorrusia. Por estas razones, Monseñor Jurkovic manifestó que se espera que los diversos encuentros y debates, tanto con las autoridades civiles como eclesiásticas, contribuyan a una comprensión más profunda de la misión eclesial de la Iglesia y del papel instrumental que ésta desempeña en el fomento de la reconciliación social y la cohesión nacional. Finalmente, el observador permanente reiteró que la Santa Sede, al desear una solución pacífica y rápida a las tensiones actuales, permanece abierta a cualquier diálogo adicional que pueda traer la paz tan necesaria. En otras noticias, con motivo de la conmemoración de los 5 años de la visita del Papa Francisco a la sede de la ONU, el Sumo Pontífice enviará un mensaje a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Veamos. Hace unos días, la sala de prensa de la Santa Sede confirmó que el Papa Francisco enviará un mensaje a la Asamblea General de la ONU 5 años después de su visita a la sede en Nueva York. Como se recuerda, en su discurso dado el 25 de septiembre del 2015, el Sumo Pontífice pidió un mundo sin armas nucleares y criticó los privilegios de determinados países en las organizaciones internacionales, así como también abogó por los derechos del ambiente y recordó los conflictos que aún dominan a la sociedad.
En ese sentido, el director de la Oficina de Prensa del Vaticano, Matteo Bruni, indicó que el Santo Padre se dirigirá a la Asamblea General de las Naciones Unidas en el ámbito de la Semana de Alto Nivel, después del 22 de septiembre. Por otro lado, según informó el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, los temas que se encuentran tratando y debatiendo en el encuentro son la petición de un alto al fuego mundial a lo largo del presente año, la cuestión climática, la lucha contra la pandemia del coronavirus y la recuperación de la economía golpeada por las medidas del confinamiento. Cabe recordar que la sesión de la Asamblea General de la ONU comenzó el pasado 15 de septiembre. La oficina de prensa de la Santa Sede dio a conocer la fecha en que se publicará la próxima encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti. Conozcamos los detalles. Hace poco, la oficina de prensa de la Santa Sede informó que la próxima encíclica del Papa Francisco, titulada Fratelli Tutti, sobre la fraternidad y la amistad social, será publicada el próximo domingo 4 de octubre del presente año, en la fiesta de San Francisco de Asís. Además, se dio a conocer que el Sumo Pontífice presidirá una misa en la tumba del Santo de Asís el sábado 3 de octubre y al finalizar firmará la encíclica. Dicho acontecimiento se dará de forma privada, sin la participación de fieles, para así evitar posibles contagios de COVID-19. Cabe recordar que Fratelli Tutti es la tercera encíclica del pontificado del Papa Francisco, tras Lumen Fidei, publicada el 29 de junio de 2013, y Laudato Si, presentada el 24 de mayo de 2015. Asimismo, será la segunda ocasión en la que el Vicario de Cristo firmará un documento magisterial fuera del Vaticano, después de la firma de la exhortación apostólica post-sinodal Christus Vivit en Loreto del 25 de marzo de 2019. En otras noticias les contamos que el Papa Francisco recalcó la importancia de que existan medios de comunicación cristianos. Veamos. Hace unos días, el Papa Francisco subrayó la importancia de que existan medios de comunicación cristianos especializados en información de calidad sobre la vida de la Iglesia en el mundo, capaces de contribuir a la formación de las conciencias. Así lo afirmó el Santo Padre en una audiencia concedida en el Vaticano a una delegación de la revista cristiana belga Tertio. En ese contexto, el Sumo Pontífice destacó que en la sociedad en la que vivimos, la información es una parte integral de nuestra vida cotidiana, de modo que cuando ésta es de calidad, nos permite comprender mejor los problemas y desafíos que el mundo está llamado a enfrentar y además inspira el comportamiento individual, familiar y social. Al respecto, el Vicario de Cristo señaló que es notable la contribución de los medios cristianos al crecimiento de un nuevo estilo de vida en las comunidades cristianas, libre de toda forma de preconceptos y exclusiones. En ese sentido, el Papa Francisco recordó que la comunicación es una misión importante para la Iglesia y enfatizó en que los cristianos comprometidos en este campo están llamados a poner en práctica de manera muy concreta la invitación del Señor a ir por el mundo y proclamar el Evangelio. Realmente importante esta afirmación que realiza el Papa Francisco, porque muchas veces en los medios seculares nos encontramos con información que está tal vez matizada por la violencia o por conflictos políticos, incluso por ciertos intereses. Es por eso que es tan importante que los medios cristianos tengan la libertad de dar noticias positivas y bueno, de ampliar también un poco la gama de información que entregamos. Los cristianos tenemos no solo un mensaje que dar, tenemos una misión de transmitir ese mensaje, una perspectiva con la cual abordamos todo según la verdad de las cosas. Entonces, ante todo, ser fieles a la verdad de los hechos y presentarlos con una propuesta de valor cristiana. No vale de nada un medio que se llama cristiano de título, pero que en efecto tiene la mentalidad del mundo, como lo que puede pasar por la presión que justamente de claudicar sobre las verdades que no son negociables y que es más, es lo que la Iglesia debe transmitir a cada generación para que encuentren la verdad que nos salva.
Ahora nos enlazamos con nuestro corresponsal en Roma, Miguel Pérez Pichel, quien nos tiene noticias de lo que dijo el Papa en la audiencia de hoy miércoles. Te escuchamos, Miguel. Hola amigos, un saludo desde Roma. Como cada miércoles, el Papa Francisco presidió desde el claustro de San Dámaso del Palacio Apostólico del Vaticano la audiencia general. En su catequesis exhortó a que cada persona asuma su parte de responsabilidad en la lucha contra la pandemia de coronavirus para poder salir cuanto antes y en las mejores condiciones posibles de la actual crisis sanitaria, política, social y económica. En su catequesis, el pontífice afirmó que ante la crisis desatada por el coronavirus, todas las personas tienen que implicarse y responder no solo como individuos, sino también como miembros de una comunidad y del papel que cada uno desempeñe en la sociedad. En ese sentido, pidió tener muy presente los principios de cada uno y a los creyentes les recordó que deben actuar de acuerdo con su fe en Dios. En ese sentido, lamentó que hay personas que no pueden participar en la reconstrucción del bien común porque son marginadas, excluidas o ignoradas. Hay grupos sociales, advirtió, que no pueden contribuir porque están ahogados económica o políticamente. Otros no tienen libertad para expresar su fe o sus valores. Y en otros casos, por ejemplo en el mundo occidental, se autorreprimen las convicciones éticas o religiosas. De esa manera, aseguró el Santo Padre, no se podrá salir de la crisis. La crisis actual no es solo crisis sanitaria, sino también crisis social, política y económica. Para salir de ella, todos estamos llamados individual y colectivamente a asumir nuestra propia responsabilidad. Pero constatamos, sin embargo, que hay personas y grupos sociales que no pueden participar en esta reconstrucción del bien común, porque son marginados, excluidos, ignorados, y muchos de ellos sin libertad para expresar su fe y sus valores. La palabra de Dios que hemos escuchado nos recuerda cómo todas las partes del cuerpo, sin excepción, son necesarias. A la luz de esta imagen de San Pablo, vemos también cómo la subsidiariedad es indispensable porque promueve una participación social a todo nivel, que ayuda a prevenir y corregir los aspectos negativos de la globalización y de la acción de los gobiernos. Por eso el camino para salir de esta crisis es la solidaridad, que necesita ir acompañada de la subsidiariedad, que es el principio que favorece que cada uno ejercite el papel que le corresponde en la tarea de cuidar y preparar el futuro de la sociedad en el proceso de regeneración de los pueblos a los que pertenece. Nadie puede quedarse fuera. La injusticia provocada por intereses económicos o geopolíticos tiene que terminar y dar paso a una participación equitativa y respetuosa. Además, al finalizar su catequesis, el Santo Padre recordó el 5º aniversario de su histórico viaje apostólico a Cuba. En los saludos en lengua española, antes de terminar la audiencia general, el pontífice recordó que se han cumplido 5 años de su viaje apostólico a Cuba. Con ese motivo realizó un saludo especial a todos los obispos y fieles de la isla, les ofreció su cercanía y les prometió sus oraciones. También encomendó al pueblo cubano a la intercesión de la Virgen de la Caridad del Cobre para que libre y alivie a los cubanos en estos momentos de dificultad debido a la pandemia. De momento, esta es toda la información. Informó desde Roma para EWTN Noticias Miguel Pérez Pichel. Gracias, Miguel. En otras noticias, el cardenal Müller, prefecto emérito de la Congregación para la Doctrina de la Fe, exhortó a ser siempre fieles a Jesús. También si nos dicen que la Iglesia es medieval. Veamos. El prefecto emérito de la Congregación para la Doctrina de la Fe, cardenal Gerhard Müller, aseguró que en estos tiempos es importante ser fieles a Jesús y su cruz, incluso si los poderosos nos dicen que la Iglesia tiene una mentalidad medieval o desfasada.
En esa línea, el purpurado indicó que la palabra de Cristo sigue en nuestros oídos y en nuestros corazones, y es Él quien nos dice: el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Por ello, resaltó que tomar la cruz y no dejarla es lo que nos define como cristianos del siglo XXI. Por otro lado, el cardenal Müller manifestó que en la perspectiva de la supremacía del ateísmo político e ideológico y en la enemistad que existe contra la Iglesia de Jesús en todo el mundo, la causa del Señor parece perdida. Sin embargo, afirmó que quienes históricamente ejercieron el poder sobre la vida y muerte de Cristo y en la historia persiguieron a sus discípulos, hoy están olvidados o son recordados negativamente, y en ese sentido recalcó que nunca debemos quitarnos la cruz de Jesús ni negarlo. Finalmente, el purpurado señaló que ahora Jesús vive y es el único que puede vencer a la muerte y abrir los corazones de quienes persiguen por su amor. Asimismo, exhortó a que doblemos las rodillas ante el solo nombre de Jesús, quien fue obediente hasta la muerte en la cruz. Y es todo por hoy, amigos, en esta fiesta de un santo muy querido y entrañable para todos los católicos, el Padre Pío de Pietrelcina. Le pedimos que nos enseñe su camino de sencillez y entrega para dar testimonio del Señor en nuestro mundo. Así es, Eddie, realmente ejemplar. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y en wtnnoticias.com. Hasta mañana.